Hola, ¿cómo están, gente? Me olvidé de avisar que no llamaré a las magias de otras series y películas que no son de Harry Potter por los nombres de esas películas y series, las voy a describir en el fanfic de otra manera. The Ancient Magus Bride. La llamaré magia antigua o magia blanca. The Dragon Prince. La magia de las fuentes primarias y sus respectivos nombres y su magia oscura como se nombra en la serie. Little Witch Academia, un coven de Seventh Day y la brujería de The Ancient Magus Bride, solo su brujería, y la magia de la serie del descubrimiento de las brujas. La llamaré como se nombran en sus respectivas series. Y la hechicería de la película de Disney de 2010 El aprendiz de brujo y la hechicería de la serie de The Ancient Magus Bride, solo la hechicería. La llamaré hechicería, magia merliniana, magia hechicera, morganos y magia de hechiceros. Y ahora sí, comencemos. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. El nuevo año, la nueva era. Capítulo 1. La casa de los Riddle. En lo más profundo del condado de Little Angleton, donde los sauces lloraban sus ramas sobre caminos de tierra y la niebla del otoño se enroscaba entre las tumbas del cementerio como dedos de fantasma, se alzaba una mansión en ruinas que nadie en el pueblo se atrevía a nombrar en voz alta después del anochecer. La llamaban, cuando era absolutamente necesario mencionarla, la casa de los Riddle, y la pronunciaban siempre con esa pausa particular que utilizan los hombres cuando no quieren invocar lo que temen. Los niños la señalaban desde lejos. Los perros aullaban si sus dueños intentaban llevarlos demasiado cerca. Y los cuervos, criaturas a quienes no suele importarles gran cosa la maldad humana, habían abandonado sus nidos en las chimeneas hacía ya muchos años. Frank Brice no era un hombre fácil de asustar. Había servido en la guerra, había visto cosas que ningún hombre debería ver, y cuando regresó con una pierna que ya nunca volvería a caminar del todo bien, encontró trabajo como jardinero en la propiedad Riddle, que para entonces llevaba décadas abandonada desde que sus propietarios murieron de manera tan misteriosa y tan repentina que el pueblo entero señaló a Frank con el dedo durante semanas. Pero Frank no había matado a nadie. Frank simplemente había permanecido, como permanecen los árboles viejos, enraizado en lo que conocía, sordo a los rumores, cultivando sus lechugas y podando sus rosales sin prestar demasiada atención a las habladurías que corrían por el pub del pueblo cada vez que alguien bebía un poco más de la cuenta. Pero esa noche de agosto, algo era diferente. Frank lo supo desde que despertó, pasada la medianoche, al ver una luz tenue parpadeando en las ventanas del piso superior de la mansión, ese piso donde nadie había pisado en años. Se dijo a sí mismo que serían vándalos. Se dijo que serían adolescentes buscando emociones. Cogió su bastón, el de madera oscura que usaba cuando la pierna le molestaba especialmente, y comenzó a subir la colina con esa determinación silenciosa de los hombres que han decidido no tener miedo, aunque el miedo les recorra la espalda como agua fría. La mansión olía a polvo y a tiempo muerto. Sus pasos crujieron sobre el suelo de madera podrida mientras avanzaba hacia el único cuarto donde se filtraba la luz. La puerta estaba entreabierta. Frank no llamó. Se acercó, apoyó la mano en la madera astillada, y escuchó. «Milord», dijo una voz baja, húmeda, casi servil, «el muchacho lleva ya semanas sin dar señales de que sospeche nada. Los planes avanzan». Frank se asomó apenas, lo suficiente para ver. Y lo que vio le heló la sangre en las venas. Junto a la chimenea encendida, en una silla de alto respaldo que parecía un trono absurdo en medio de tanta decrepitud, estaba sentada una cosa. Frank no habría sabido describirla con palabras que cualquier persona razonable pudiera creer. Era pequeña, enfundada en una túnica oscura, con una cabeza calva y lisa como la de una serpiente, y unos ojos de un rojo oscuro que brillaban como brasas vivas. Los dedos que asomaban de las mangas eran finos como garras. Y esa cosa que parecía sacada de la peor de las pesadillas, hablaba. Hablaba con una voz de seda fría que parecía no pertenecer a ningún cuerpo vivo. «Bien, cola gusano», dijo la voz. «Bien. Pero la paciencia se acaba. El muchacho debe morir antes de que termine el año. Y para eso necesito mi cuerpo. Mi cuerpo verdadero». A los pies de la silla, arrodillado en el polvo, estaba un hombre rechoncho y sudoroso cuya mano derecha brillaba con un fulgor metálico extraño, como si fuera de plata pura. Temblaba. Temblaba de tal manera que Frank habría sentido lástima por él en cualquier otra circunstancia. «Sí, milord», susurró el hombre llamado Colagusano. «Sí. Todo está preparado. Pero el plan requiere al muchacho en el momento preciso. En el torneo. Debemos asegurarnos de que llegue hasta el final». «Lo llegará», dijo la cosa en la silla, y en su voz había una certeza tan absoluta que sonaba como una sentencia. «Nagini lo ha visto». «¿No es así, mi querida?»
Y entonces Frank vio la serpiente. Era enorme, más grande que cualquier serpiente que hubiera visto en su vida, enroscada junto al fuego como un cinturón de escamas oscuras, y cuando levantó la cabeza y miró en dirección a la puerta, Frank tuvo la terrible sensación de que lo había visto a él. De que lo había visto desde el principio. «Hay alguien en el pasillo», dijo la cosa en la silla, sin cambiar el tono de voz, como si anunciara el tiempo que haría mañana. Frank quiso correr. Sus piernas no le obedecieron. La puerta se abrió de golpe. Y lo último que Frank Brice vio en este mundo fue un destello de luz verde. A miles de kilómetros de distancia, en una habitación pequeña y ordenada del número 4 de Private Drive, Harry Potter se despertó de golpe con la frente ardiendo. Se incorporó en la cama, jadeando, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que podía sentirlo en los oídos. La habitación estaba oscura. Hedwig dormía en su jaula, la cabeza hundida bajo el ala blanca. Afuera, en la calle, no había nadie. Todo estaba en silencio, ese silencio pesado y perfecto de las madrugadas de verano que no saben todavía que son verano. Pero la cicatriz en la frente de Harry Potter seguía ardiendo. Se llevó la mano a la frente casi sin pensar, como uno toca una quemadura para comprobar que sigue ahí, y frunció el ceño en la oscuridad. La cicatriz tenía forma de rayo. La tenía desde que era un bebé, desde aquella noche que no recordaba, pero que había definido cada uno de sus días, aquella noche en que el mago más oscuro del mundo entero había intentado matarlo y había fracasado de una manera que nadie había conseguido explicar del todo satisfactoriamente. Harry no había tenido pesadillas normales. No había soñado con los Dursley, ni con los pasillos del colegio, ni con ninguna de las cosas que suelen poblar los sueños de los chicos de 14 años al final de un verano largo y aburrido. Había soñado con una habitación oscura y llena de polvo. Había soñado con una silla alta junto a una chimenea. Había soñado con una voz que se le metía entre los huesos como el frío de enero, y con unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad como los de un animal. Y había soñado con un hombre viejo que se desplomaba en el suelo de madera de una mansión olvidada, y con ese destello verde que lo borraba del mundo de los vivos con la eficiencia clínica de quien apaga una vela. Harry tragó saliva. La cicatriz seguía ardiendo. Cogió sus gafas de la mesilla de noche, se las puso, y miró al techo durante un largo momento. Tenía 14 años. Había sobrevivido a Voldemort 3 veces. Había enfrentado a basiliscos y a dementores y a hombres lobo. Pero había algo en ese sueño, en esa habitación, en esa voz, que le producía un miedo diferente, más frío, más hondo, como el presentimiento de algo que todavía no ha pasado, pero que va a pasar de todos modos. Cogió la pluma y el pergamino que tenía sobre la mesa. Escribió lentamente, con la letra un poco torcida que siempre le salía cuando estaba cansado. Querido Sirius, sé que es tarde, o quizás muy temprano, dependiendo de cómo lo mires. Me ha dolido la cicatriz. He tenido un sueño que no sé cómo explicar. ¿Puedo contártelo cuando pueda? Harry dobló el pergamino. Hedwig abrió un ojo dorado, lo miró con esa expresión de paciente condescendencia que tienen los búhos cuando sus humanos los despiertan a horas inconvenientes, y extendió la pata para que Harry pudiera atarle el mensaje. Ve despacio, le dijo Harry en voz baja. No hay prisa. Hedwig salió por la ventana sin hacer ruido, y Harry se quedó mirando el rectángulo oscuro del cielo nocturno hasta que la figura blanca de su búho desapareció entre las estrellas. La cicatriz seguía ardiendo, aunque cada vez menos. Como una brasa que se apaga lentamente pero que todavía guarda calor. Harry no volvió a dormirse en toda la noche. Capítulo 2. La cicatriz. Los veranos en el número 4 de Private Drive eran, desde el punto de vista de Harry Potter, una forma particularmente refinada de tormento diseñada específicamente para él. El señor Vernon Dursley, su tío, era un hombre de proporciones considerables cuyo cuello había desaparecido en algún momento de su vida adulta, sepultado bajo capas de furia contenida y orgullo de vecindario, y cuya única alegría en la existencia parecía ser recordarle a Harry, en cada comida, en cada conversación, en cada mirada, que su presencia en la casa era tolerada del mismo modo en que uno tolera una gotera, con resignación furiosa y la esperanza de que pronto deje de llover. La señora Petunia Dursley, su tía, era todo lo contrario en apariencia. Larga como un junco, con el cuello que a Vernon le faltaba, y una nariz afilada que había pasado la mayor parte de su vida adulta fisgando en los asuntos de los vecinos. No era malvada de la manera dramática y activa de Vernon. Era malvada de esa forma más sutil y más persistente que consiste en hacer que alguien se sienta invisible mientras simultáneamente se aseguran de que ese alguien sepa perfectamente que está siendo ignorado. Y luego estaba Dudley.
Dudley Dursley tenía el tamaño y la disposición mental aproximada de un rinoceronte joven, pero sin la elegancia natural de estos animales. Había pasado el verano entre quejas sobre la dieta que el médico le había impuesto, ataques de televisión compulsiva, y el entretenimiento ocasional de bloquear el paso de Harry en los pasillos solo para ver si conseguía hacerle tropezar. Era, en resumen, exactamente igual que siempre, con el añadido de que ahora era aproximadamente 3 kilos más pesado y 2 centímetros más alto, lo que hacía sus bloqueos de pasillo técnicamente más efectivos. Harry había aprendido a navegar ese verano como se navega un campo de minas. Con cautela, con silencio, y con la conciencia permanente de que en algún momento algo iba a explotar. El problema inmediato, aquella mañana que siguió a la noche del sueño terrible, era el desayuno. Harry bajó las escaleras con cuidado de no hacer crujir el tercer escalón, que era el que ponía de mal humor a Vernon, y entró en la cocina para encontrar a toda la familia Dursley ya sentada a la mesa. Vernon leía el periódico con la concentración de alguien que espera encontrar en él la confirmación de todas sus opiniones. Petunia untaba mantequilla en sus tostadas con movimientos precisos y juzgadores. Dudley, con la cara metida en un cuenco de cereales que la dieta del médico le había impuesto a regañadientes, miraba a Harry de esa manera suya, calculando si valía la pena hacer algún comentario. «Llegas tarde», dijo Petunia sin levantar la vista. Harry no respondió. Cogió lo que quedaba de tostadas, se sirvió un vaso de zumo, y se sentó en la única silla que nadie había reclamado todavía, la que tenía una pata un poco coja que hacía que todo el mundo se inclinara ligeramente hacia la derecha. Vernon bajó el periódico y lo miró por encima de sus gafas con la expresión de quien acaba de descubrir una mancha en el mantel. ¿Has estado despierto esta noche?, preguntó. Escuché ruidos en tu cuarto. Sí, dijo Harry simplemente. ¿Por qué? Tuve un sueño. Un silencio. Dudley levantó la cabeza del cuenco de cereales con el interés de alguien que espera una pelea. ¿Cosas de magia?, preguntó Vernon, en ese tono suyo que hacía que la palabra magia sonara como algo que se recoge del suelo con una servilleta y se tira a la basura. No lo sé todavía, dijo Harry. Y era verdad. No lo sabía todavía. Sabía que la cicatriz le había ardido. Sabía que había visto cosas que no podía explicar. Pero no sabía si habían sido solo sueños o algo más, algo que los magos llamarían una visión, aunque Harry no sabía si él era capaz de tener visiones, ni si quería serlo. Vernon volvió al periódico con un gruñido que decía todo lo que Vernon pensaba sin necesidad de palabras. Que los sueños de Harry eran un problema de Harry, que los problemas de Harry eran culpa de Harry, y que mientras Harry siguiera siendo Harry, Vernon no iba a poder comer sus tostadas en paz. Harry terminó su desayuno en silencio. Esa tarde recibió 2 cartas. La primera era de Ron. Llegó con el búho familiar de los Weasley, un animal grande y pardo que aterrizó en el alféizar de la ventana de Harry con la evidente satisfacción de quien acaba de completar una misión importante, y que esperó con el pecho erguido a que Harry terminara de leer. Querido Harry, mamá dice que puedes venir a la madriguera la última semana de julio. El señor Weasley ha conseguido entradas para la Copa del Mundo de Quidditch, la final. Bulgaria contra Irlanda. Papá dice que va a ser el mayor partido de los últimos 50 años. Los gemelos llevan semanas haciendo apuestas, no se lo digas a mamá. Ginny casi se cae de la escoba ayer pero está bien. Escribe pronto y di que sí. Harry leyó la carta 2 veces. Y luego la leyó una tercera vez, lentamente, dejando que cada palabra aterrizara. La Copa del Mundo de Quidditch. La final. La madriguera. Ron. La familia Weasley con su ruido y su calor y sus galletas de jengibre y sus discusiones sobre magia en la mesa del desayuno. Sintió algo que tardó un momento en identificar porque llevaba semanas sin sentirlo. Esperanza. La segunda carta llegó con un budo diferente, uno elegante y oscuro que Harry no reconoció, y que depositó el sobre con una precisión casi ceremonial antes de desaparecer por la ventana sin esperar respuesta. Harry reconoció la letra en el sobre antes de abrirlo. Era la de Hermione. Querido Harry, espero que los Dursley se estén portando bien, aunque sospecho que no. He estado leyendo muchísimo este verano. ¿Sabías que los elfos domésticos en Gran Bretaña no perciben ningún salario y trabajan sin días libres desde que son asignados a una familia o institución? He escrito al Ministerio de Magia para preguntarles por su política al respecto y no me han respondido, lo cual ya es una respuesta en sí misma. Ron me dice que van a ir a la Copa del Mundo. Yo también voy. Nos vemos allí. Hermione PD. He empezado a investigar sobre la Sociedad para la Promoción del Bienestar de los Elfos Domésticos.
Creo que podríamos hacer algo al respecto. Harry sonrió a pesar de todo. Esa noche, antes de dormir, sacó un nuevo trozo de pergamino y escribió a los Dursley, o más bien escribió para los Dursley, dejando la carta sobre la mesa de la cocina donde Vernon la encontraría por la mañana. Una nota breve y directa que explicaba que había recibido una invitación para pasar las últimas semanas del verano con la familia de un amigo. Vernon protestó. Por supuesto que Vernon protestó. Pero Harry había aprendido que la única moneda de cambio que Vernon Dursley respetaba era la amenaza, y Harry tenía, en ese sentido particular, varios activos valiosos. Tenía un padrino que era también un mago fugado y que Vernon sabía, aunque no del todo correctamente, que era un asesino en masa, y tenía un cierto talento para mencionar esos activos en el momento preciso. El miércoles siguiente, con su baúl cargado, Hedwig en su jaula, y una sensación de alivio tan intensa que casi dolía, Harry Potter abandonó el número 4 de Private Drive. No sabía todavía lo que le esperaba ese año. No sabía nada del torneo. No sabía nada del cáliz. No sabía nada de la noche del cementerio. Solo sabía que iba a ver a Ron, y por ahora eso era suficiente. Capítulo 3. La invitación. La madriguera era, desde cualquier punto de vista arquitectónico razonable, una casa que no debería existir. Era demasiado alta para su base, demasiado estrecha para sus habitantes, demasiado caótica en su distribución para que ningún constructor mundano hubiera aceptado la responsabilidad de haberla diseñado. Tenía el aspecto de haber crecido de manera orgánica a lo largo de las décadas, añadiendo plantas y habitaciones según los fue necesitando, como un árbol que echa nuevas ramas sin preguntarle permiso al jardinero. Solo la magia la mantenía en pie. Y también, probablemente, una fe inquebrantable por parte de sus habitantes en que si había aguantado hasta ahora, seguiría aguantando un poco más. Harry la vio desde lejos y sintió que algo dentro de él se aflojaba, como un nudo que llevara semanas demasiado apretado. Los Weasley habían llegado de una manera que Harry ya había aprendido a esperar de ellos. De golpe, con ruido, con el calor de quienes no saben estar en ningún sitio a medias. La señora Weasley abrió la puerta antes de que Harry tuviera tiempo de llamar, lo miró de arriba abajo con esa mirada suya que evaluaba simultáneamente su estado físico, su peso, y sus posibles necesidades nutricionales, y lo abrazó con una fuerza que dejaba claro que los abrazos de Molly Weasley no eran cosa de delicados. «Estás delgado», dijo, como si fuera una acusación. «No te han dado de comer bien». «Estoy bien, señora Weasley». «Tonterías. Siéntate. Voy a hacer algo para comer». Ron apareció en lo alto de las escaleras con el pelo de punta y una expresión de alivio que Harry reconoció como gemela de la suya propia. «Por fin», exclamó, bajando los escalones de 3 en 3. «Los gemelos llevan 3 días haciendo bromas con sus inventos y ya estoy harto». «Mentira». Llegó la voz de Fred desde algún lugar interior de la casa. «Le encanta. Le encantan nuestros experimentos», añadió la voz de George. «No me encantan vuestros experimentos», respondió Ron, y se volvió hacia Harry con una sonrisa. «Bienvenido al caos». Harry sonrió. Entró en la madriguera cargando su baúl, y el olor a madera y a comida casera y a algo vagamente mágico que no podría describir con exactitud lo recibió como un abrazo. La cocina de la madriguera era el corazón de la casa. Era donde sucedían las cosas importantes. Las discusiones, las reconciliaciones, los desayunos que se extendían hasta la media mañana porque nadie quería levantarse de la mesa. Esa primera mañana, con el sol de julio entrando por la ventana y la señora Weasley revolviendo algo en una olla que olía a gloria, Harry se sentó entre Ron y Ginny, y el señor Weasley ocupó el extremo de la mesa con esa expresión de contenido doméstico que tenía cuando estaba rodeado de toda su familia y la familia era suficientemente numerosa para llenar todos los asientos. Los gemelos, Fred y George, llegaron los últimos, con el pelo revuelto y una expresión de quien acaba de terminar de hacer algo que probablemente no debería haber hecho. Se sentaron el uno al lado del otro, como siempre, como si fueran dos partes de un solo sistema que no funcionaba correctamente separado. «Buenos días, Harry», dijeron al unísono. «Buenos días», respondió Harry. «¿Has oído lo del torneo?», preguntó Fred. «¿Qué torneo?». Los gemelos intercambiaron una mirada. Era ese tipo de mirada que tenían cuando sabían algo que el resto todavía no sabía, y disfrutaban de esa ventaja como otros disfrutan de un buen trozo de tarta. «El torneo de los 3 magos», dijo George. «Dicen que lo van a celebrar este año», añadió Fred. «¿Qué es el torneo de los 3 magos?», preguntó Harry.
Una competición mágica entre las 3 grandes escuelas de magia de Europa, explicó Ron. Hogwarts, Beaux Batons y Durmstrang. Cada escuela elige a un campeón y los campeones se enfrentan en 3 pruebas. Es muy peligroso, de hecho lo cancelaron hace más de un siglo porque hubo demasiadas muertes. Pero parece que este año lo van a retomar, dijo Fred con una sonrisa que prometía problemas. Con medidas de seguridad nuevas. Aunque nadie sabe cuáles son. Lo que sí sabemos, añadió George, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto de estado, es que hay un límite de edad. Solo pueden participar estudiantes de sexto y séptimo año. Lo cual, dijo Fred, es completamente arbitrario e injusto. Completamente, concordó George. Ya están pensando en cómo saltarse la restricción de edad, le dijo Ron a Harry en voz baja. Llevan semanas. La señora Weasley depositó una fuente enorme en el centro de la mesa con un golpe que zanjó temporalmente todas las conversaciones. Nadie va a saltarse nada, dijo, con ese tono suyo que no admitía discusión. Es peligroso y sois demasiado jóvenes. Mamá, tenemos 17 años, protestó Fred. 16, corrigió Molly. En octubre tenemos 17, dijo George. En octubre todavía no ha empezado el torneo. Los gemelos intercambiaron otra mirada. El tipo de mirada que significaba, esto no ha terminado. Harry tomó un sorbo de su pumpkin juice y miró alrededor de la mesa. Ginny estaba concentrada en su desayuno con la expresión de quien finge no estar escuchando pero está escuchando absolutamente todo. El señor Weasley leía el periódico mágico, aunque Harry notó que le echaba miradas ocasionales a los gemelos con la expresión de alguien que está calculando qué tan probable es que sus hijos hagan exactamente lo que su madre acaba de decirles que no hagan. Fue entonces cuando llegó el tema de los Skrulls. El señor Weasley bajó el periódico y carraspeó de una manera que anunciaba que tenía algo importante que decir. He recibido una comunicación del ministerio esta mañana, dijo, con ese tono suyo cuidadoso que usaba cuando las noticias eran complicadas. Hay cambios importantes para este año en Hogwarts. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó Hermione, que había aparecido en el desayuno con un libro en la mano y el pelo todavía parcialmente sin peinar, pero con los oídos perfectamente alerta. Este año, el Ministerio de Magia ha aprobado una iniciativa sin precedentes, explicó Arthur Weasley. Por primera vez en la historia de Hogwarts, las puertas del colegio se abrirán a estudiantes que hasta ahora no habrían podido acceder a una educación mágica formal. ¿Squibs? Preguntó Ron, alzando las cejas. Su padre asintió. Squibs que han solicitado formalmente la admisión. Van a poder estudiar las ramas de la brujería que no requieren de una conexión mágica innata. Los fundamentos de la hechicería, la brujería elemental básica, la alquimia preparatoria, ciertos aspectos de la magia blanca que tienen más que ver con el conocimiento que con el poder en sí. Incluso, hizo una pausa, Argus Filch ha solicitado matricularse. Silencio en la mesa. Un silencio peculiar, del tipo que se produce cuando una noticia es suficientemente sorprendente como para que incluso Fred y George no sepan qué comentario hacer. Filch. Repitió George finalmente. El conserje gruñón que nos odia a todos, clarificó Fred, innecesariamente. Ese mismo, confirmó Arthur. Ha pedido permiso al profesor Dumbledore para asistir a las clases nuevas que se van a impartir este año. Y Dumbledore ha aceptado. Pero eso no es todo, añadió Molly, que claramente ya estaba al tanto de la noticia. También van a admitir a elfos. Elfos de distintos linajes. Y fue en ese momento cuando la conversación se volvió realmente interesante. La señora Weasley explicó, entre sorbo y sorbo de té, lo que sabía. Que este año, junto con los Squibs, serían admitidos en Hogwarts representantes de los 4 grandes clanes élficos, criaturas que hasta entonces habían mantenido sus propias tradiciones mágicas completamente separadas de las instituciones humanas. Los elfos de sangre, también conocidos como elfos dragón por su conexión primordial con ese elemento. Los elfos del bosque, los elfos verdes, guardianes de los espacios naturales y de la magia vegetal más antigua. Los elfos de la noche, los elfos oscuros, maestros de la magia lunar y de las sombras. Y los elfos de luz, los del sauce blanco, cuya magia era tan antigua que algunos académicos la consideraban más cercana a la fuente original de todas las magias que cualquier cosa practicada por humanos en los últimos milenios. Irán pocos, explicó Arthur con cuidado.
Sobre todo elfos nacidos de linajes mixtos, aquellos cuyos padres humanos les transmitieron parte de nuestra cultura y que tienen menos resistencia a la idea de compartir espacios de aprendizaje con nosotros. Los elfos de linaje puro son mucho más reticentes. Tienen razones históricas para desconfiar de las instituciones mágicas humanas, y es una desconfianza que yo personalmente entiendo, aunque espero que podamos cambiarla con el tiempo. ¿Y los elfos de las fuentes primarias? Preguntó Hermione, que claramente había estado leyendo al respecto porque tenía esa expresión de quien está comprobando si la información que tiene coincide con la que está recibiendo. Arthur Weasley asintió, complacido de que alguien hubiera hecho precisamente esa pregunta. También. Los elfos de las fuentes primarias son una clasificación diferente. Están ligados a las grandes fuerzas elementales originales. Los elfos de la luna, del sol, de las estrellas, del océano, del cielo, de la tierra. Su magia tiene una naturaleza diferente a la de los elfos de clan. Es más intensa, más inestable en algunos casos, pero también más profunda. Algunos de ellos han aceptado la invitación de Dumbledore. Harry escuchaba todo esto con la atención que le daba siempre a las conversaciones en las que aprendía cosas que nadie se había molestado en enseñarle. El mundo mágico, había aprendido a lo largo de sus años en Hogwarts, era mucho más vasto y más complejo de lo que cualquier libro de texto había intentado explicarle. Los libros de texto de Hogwarts, en su mayor parte, explicaban la magia de los humanos a los humanos, con las perspectivas y los límites que eso implicaba. Pero había otras magias. Siempre había habido otras magias. ¿Y qué van a aprender exactamente? Preguntó Hermione. Los Squibs, quiero decir. ¿Y los elfos? ¿Habrá clases separadas o compartidas? Hay clases nuevas, dijo Molly. Clases que no existían antes en el currículo de Hogwarts. Cultura élfica. Fundamentos de hechicería. Brujería elemental avanzada. Magia de las fuentes primarias. Hizo una pausa. Y para ciertos estudiantes muy especiales, clases de magia tejedora. La palabra cayó en la mesa como una piedra en un estanque. ¿Magia tejedora? Repitió Harry. Ron le dio un codazo suave. Pregúntaselo a Cody, dijo. Él te lo explicará mejor que nadie. Harry asintió. Y entonces recordó algo. Por cierto, dijo, ¿cuándo llegan Cody y los demás? Ron consultó el reloj de la cocina, ese reloj peculiar de los Weasley donde las agujas no señalaban la hora sino la ubicación y el estado de cada miembro de la familia, con categorías como en casa, en el trabajo, perdido, y en peligro mortal. Esta tarde, dijo. Les escribí ayer. Harry asintió de nuevo. Y se sirvió más tostadas. La mañana en la madriguera siguió siendo exactamente lo que Harry necesitaba que fuera. Ruidosa y cálida y perfectamente normal, en la medida en que cualquier cosa en el mundo mágico podía ser perfectamente normal. Afuera, sobre las colinas del campo inglés, el verano seguía su curso. Y en algún lugar de ese verano, aunque Harry todavía no podía verlo, algo oscuro se movía en su dirección. Capítulo 4. De vuelta a la madriguera. Llegaron esa tarde, tal como Ron había prometido, y llegaron de la manera que solo ellos podían llegar. Con el ruido preciso y la presencia exacta que hacía que cualquier espacio que ocuparan se reorganizara sutilmente a su alrededor, como si el universo ajustara sus proporciones para acomodarlos mejor. Camille Severin fue la primera en aparecer. Llegó por el camino de tierra que llevaba a la madriguera cargando una mochila que era claramente demasiado pesada para su tamaño, con el pelo rojo escarlata recogido en una trenza que se estaba deshaciendo por un lado, y una expresión en la cara que era difícil de describir con exactitud porque cambiaba demasiado rápido. En un instante era concentración, en el siguiente era curiosidad, en el siguiente era algo que se parecía a la satisfacción de quien lleva mucho tiempo caminando y acaba de ver el destino. Era, en resumen, Camille. Siempre en movimiento, siempre pensando en algo, siempre con esa energía particular suya que hacía que los hilos del mundo a su alrededor parecieran vibrar ligeramente, como cuerdas de una guitarra que alguien acaba de tocar. Detrás de ella llegó Lumine, con esa quietud suya que no era timidez sino deliberada contención, como una llama dentro de un farol de cristal. Sus ojos color miel barrieron la madriguera con esa mirada suya que veía todo y revelaba poco, y luego encontraron los de Harry y le dedicó uno de esos sonrisas suyas, pequeñas y precisas, que decían más que la mayoría de las conversaciones. Cosmo llegó el tercero, y su llegada fue diferente a la de todos los demás, porque Cosmo siempre era diferente a todos los demás. Era imposible no notarlo.
Su piel tenía ese tono azulado sutil que evocaba las madrugadas de invierno, sus ojos verdes tenían una luz propia ligeramente diferente a la de los ojos humanos normales, y sus orejas, expresivamente puntiagudas, asomaban bajo el pelo que llevaba recogido junto con sus cuernos. Era un elfo celestial, de la fuente primaria del cielo, nacido en Shadia, y llevaba esa herencia con la tranquilidad de quien reconocer con orgullo exactamente lo que es junto con su don con las estrellas. Vestía siempre con una cierta elegancia natural que no tenía nada que ver con la ropa que usara sino con cómo la llevaba. Esa tarde traía un atuendo simple, azul marino y blanco, y aún así parecía haber salido de un grabado antiguo sobre elfos de la corte oceánica. Y por último llegó Cody Arma-Akibi. Cody Arma-Akibi era, si uno lo miraba por primera vez sin saber nada de él, un chico de aspecto perfectamente ordinario. Pelo castaño oscuro, ligeramente revuelto. Ojos verdes detrás de unas gafas de montura fina. Una constitución que no era especialmente alta ni especialmente ancha. Llevaba su ropa con esa despreocupación característica de los chicos que no están pensando en cómo lucen porque están pensando en demasiadas otras cosas al mismo tiempo. Pero si uno lo miraba un momento más, empezaba a notar cosas. Los patrones dorados en los guantes azul oscuro que llevaba siempre, que no eran decorativos sino funcionales, cargados de símbolos que Harry reconocía vagamente como marcas de hechicería. El colgante en su cuello, discreto pero claramente encantado. La manera en que sus ojos se movían, evaluando cada detalle del entorno con la precisión de un hechicero que ha aprendido que la atención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y el libro que llevaba bajo el brazo. Era un libro grueso, de cubierta oscura, con letras doradas en el lomo que Harry no pudo leer desde la distancia. Lo llevaba con la naturalidad con que uno lleva algo que usa todos los días y que ya no piensa en ello conscientemente. Harry lo vio y sintió la curiosidad encenderse como una cerilla. Los saludos en el jardín de la madriguera fueron ruidosos y afectuosos, con la señora Weasley abrazando a cada uno de ellos con la misma eficiencia nutritiva con la que había abrazado a Harry, y con Ron poniendo cara de alivio genuino ante la perspectiva de tener más compañía que los gemelos durante los días siguientes. Ginny, que había salido al jardín con la discreción de quien finge no tener ningún interés particular en salir al jardín, saludó a Lumine con una sonrisa real y genuina que Harry pocas veces le había visto, la de alguien que saluda a un amigo de verdad. Fue durante el desayuno del día siguiente cuando Harry preguntó por el libro. Cody lo tenía sobre la mesa junto a su taza de té, y Harry lo había mirado 3 veces antes de decidirse a preguntar. La cubierta, vista de cerca, era de un color negro muy oscuro con destellos azul medianoche, y las letras doradas del título pulsaban con una luz propia muy sutil, como si tuvieran algo dentro que respiraba. Cody, dijo Harry, ¿qué es ese libro? Cody levantó la vista de su taza. Miró el libro. Luego miró a Harry con la expresión de quien está evaluando cuánto contexto va a necesitar la respuesta. Un Encantus, dijo. Harry esperó. Cuando quedó claro que Cody no iba a continuar por iniciativa propia, preguntó. ¿Qué es un Encantus? En la mesa, algo cambió ligeramente. No de manera dramática. Fue más bien como cuando el sol sale de detrás de una nube y la luz de la habitación se reorganiza sin que nadie lo haya pedido. Camille dejó su tostada. Lumine, que estaba mirando por la ventana, volvió la cabeza. Cosmo, que estaba sirviéndose más zumo, se detuvo un instante. Cody cogió el libro y lo puso sobre la mesa con una delicadeza que Harry ya asociaba con los objetos mágicos que uno respeta profundamente. El Encantus, dijo Cody, con la voz de quien ha explicado esto antes pero nunca de manera casual, nunca como si no importara, es el libro de texto que los hechiceros usamos. Pero eso no lo describe bien. No es un libro de texto en el sentido en que tú tienes libros de texto en Hogwarts, donde alguien ya escribió todo lo que hay que saber y solo tienes que memorizarlo. Harry asintió, escuchando. El Encantus, continuó Cody, es más bien un registro vivo. Narra el arte de la hechicería, las técnicas, las ecuaciones de energía, las fórmulas fundamentales. Pero también narra la ciencia detrás de ella, porque la hechicería no es solo magia, Harry. Es también física. Es también química. Es la comprensión de que la energía que una persona genera en su sistema nervioso puede ser amplificada, redirigida y transformada en algo que el mundo percibe como extraordinario. Los hechiceros trabajamos con esa energía de una manera muy precisa y muy técnica. Como ingenieros, dijo Hermione, que había estado escuchando con esa atención suya tan específica, la de alguien que toma notas mentales en tiempo real. Exactamente como ingenieros, confirmó Cody, con una sonrisa pequeña.
Ingenieros de lo imposible, si quieres. Pero también narra la historia. La historia completa de la hechicería, desde sus orígenes hasta las técnicas más recientes. Y cuando digo más recientes, posé la mano sobre la cubierta del libro, quiero decir hasta este año. El Encantus se actualiza. ¿Se actualiza? Repitió Ron, alzando la vista de su desayuno. Hay muchos Encantus en el mundo, dijo Cody. El original, que está en custodia de los hechiceros más veteranos junto con Merlin. Y las copias. Las copias no son réplicas, son extensiones. Cualquier conocimiento nuevo que los hechiceros validan y aprueban aparece en todas las copias simultáneamente. Hizo una pausa. Esta copia la llevo conmigo porque este año voy a necesitarla. Hay técnicas nuevas. Hay conocimiento nuevo que no existía el año pasado. ¿Qué tipo de técnicas? Preguntó Harry. Cody lo miró un momento. Luego abrió el libro por una página que parecía conocer de memoria, una página llena de diagramas complejos y anotaciones en un sistema de escritura que Harry no reconocía, con ese círculo dividido en 6 secciones que había visto antes en los guantes de Cody. El círculo de los 6 fundamentos, dijo Cody. Elementos. Transformación. Mente. Tiempo. Telequinesis. Creación. Los 6 pilares de la hechicería avanzada. Yo trabajo principalmente con 5 de ellos. El sexto, tocó la sección del círculo marcada como tiempo, todavía me falta dominar completamente. ¿Puedes manejar el tiempo? Preguntó Ginny, que había pretendido no estar escuchando, pero claramente había estado escuchando cada palabra. Puedo percibirlo de manera diferente, dijo Cody con cuidado. Ralentizarlo en contextos muy específicos. Anticipar ciertos patrones. Pero la manipulación temporal plena, es otra categoría. Una categoría que pocos hechiceros han alcanzado en la historia. ¿Cuántos? Preguntó Hermione. 2 que yo sepa, dijo Cody. Y uno de ellos fue Merlin. Hubo una pausa. El señor Weasley bajó su taza de té con una expresión de fascinación genuina que Harry reconocía bien. Era la misma expresión que ponía cuando hablaba de enchufes. ¿Merlin? Dijo Arthur Weasley. ¿El Merlin histórico? El mismo, dijo Cody. El Encantus registra su historia completa. Fue el hechicero, mago y brujo más poderoso que ha existido, el primero en alcanzar lo que nosotros llamamos el nivel de supremo merlineano. El estadio en el que un hechicero puede ejecutar la hechicería sin ningún tipo de catalizador externo, sin amuleto, sin bastón, sin anillo. Solo con la voluntad y el conocimiento. ¿Tú puedes hacer eso? Preguntó Harry. Cody sonrió. Era una sonrisa tranquila, sin arrogancia, pero con una seguridad que Harry reconoció como la de alguien que sabe exactamente lo que puede hacer. Este año, dijo simplemente, he alcanzado ese nivel. Silencio en la mesa. Camille levantó su taza de té en un gesto que era claramente un brindis. Lo hiciste en julio, dijo. Yo lo vi. Yo también, dijo Lumine, con esa calma suya. Yo lo supe antes, dijo Cosmo, con media sonrisa, porque los elfos celestiales notamos los cambios en el flujo energético de las personas que conocemos. Cody brilló diferente ese día. Más limpio. Más libre. Cody miró a Cosmo con una expresión que Harry no supo leer del todo. Era gratitud y algo más viejo y más hondo. Y Camille, dijo Harry, volviéndose hacia ella. Tú eres bruja tejedora, ¿verdad? Camille dejó su taza. Sí, dijo. ¿Y los nudos? Los 9 nudos que mencionó tu madre. Los completé este verano, dijo Camille, y en su voz había algo que Harry no habría sabido nombrar. No era orgullo exactamente, era más bien el reconocimiento sereno de algo que había costado mucho alcanzar. Los 9 nudos básicos de la tejeduría. Y el 10º. Otro silencio. Este más largo. El 10º nudo, dijo Hermione lentamente, es el nudo de creación y destrucción. El nivel máximo. El que solo Diana Bishop había alcanzado hasta ahora, dijo Camille. Sí. Lo sé. Harry la miró. Camille no parecía diferente. Parecía exactamente igual que siempre. Ligeramente cansada, ligeramente intensa, con esa trenza a medio deshacer y los ojos oscuros que pensaban en demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero había algo distinto en cómo los hilos del mundo a su alrededor parecían reconocerla. Como si supieran quién era. Este año, dijo Fred, que había estado escuchando con una atención inusual en él, va a ser interesante. Siempre es interesante, dijo George. Este año, dijo Fred, va a ser interesante de una manera diferente. Nadie en la mesa supo exactamente por qué, pero todos sintieron que tenía razón.
Capítulo 5. Sortilegios Weasley. Los días en la madriguera tenían una textura propia que Harry había aprendido a apreciar con una intensidad casi dolorosa precisamente porque sabía que eran temporales. Había un ritmo natural en esa casa, un ritmo de voces y risas y olores de cocina y peleas pequeñas que se resolvían solas antes de que nadie tuviera que intervenir, y Harry se metía en ese ritmo como quien se mete en un río de agua tibia, agradecido, relajado, un poco temeroso de cuando tendría que salir. Fred y George Weasley eran, en ese ritmo, el equivalente de las rápidas del río. Nunca dejaban que nada se quedara demasiado quieto. Tenían esa energía particular de los gemelos que han pasado tantos años siendo una unidad que han aprendido a dividirse el trabajo de la existencia de manera eficiente. Mientras uno distraía, el otro actuaba. Mientras uno hablaba, el otro observaba. Mientras uno hacía la travesura, el otro ya estaba calculando la siguiente. Esa mañana, con el sol todavía bajo sobre las colinas y la señora Weasley todavía en la cocina preparando lo que prometía ser un desayuno de proporciones épicas, Harry bajó las escaleras para encontrar a los gemelos en el jardín, agachados sobre una caja que claramente contenía algo que no querían que nadie viera todavía. «Buenos días, Harry», dijeron al unísono sin levantar la vista. «Buenos días», dijo Harry. «¿Qué estáis haciendo?» «Nada», dijo Fred. «Experimentos», dijo George, simultáneamente. Se miraron. «Experimentos de nada», dijo Fred. Harry se acercó y se asomó sobre sus hombros. La caja contenía una colección de objetos que a primera vista parecían perfectamente ordinarios. Unos caramelos de colores brillantes, unos pequeños globos de cristal con algo dentro que se movía, y varios frascos de líquidos de colores que Harry habría confundido con zumos de fruta si no fuera porque ningún zumo de fruta que hubiera visto tenía ese brillo ligeramente iridiscente. ¿Qué son?, preguntó. «Nuestra gama de productos Skiving Snack Boxes», dijo Fred con el tono de un empresario presentando su portafolio a un inversor potencial. Caramelos y dulces con efectos mágicos que permiten al consumidor escapar de situaciones indeseadas, como por ejemplo las clases del profesor Binns, con total plausible deniabilidad. «La mitad del caramelo produce un síntoma», explicó George, cogiendo un caramelo naranja y mostrándoselo a Harry. «La otra mitad locura. Te comes la primera mitad antes de clase y produces, digamos, una fiebre convincente. Cuando el enfermero te deja libre, te comes la segunda mitad y te curas». «Brillante», dijo Harry, y lo decía en serio. «Gracias», dijeron los gemelos al unísono. «Aunque mamá no opina lo mismo», añadió Fred. «Mamá opina que somos una irresponsabilidad andante», confirmó George. «¿Y los globos de cristal?», preguntó Harry. Fred cogió uno de los globos, pequeño como una canica, con algo oscuro y tormentoso moviéndose en su interior como una miniatura de nube de tormenta. «Estos», dijo, «son nuestra línea de protección. Los llevo, bueno, los hemos llamado provisionalmente tinieblas en bote. Los lanzas al suelo y producen una oscuridad instantánea en un radio de unos 3 metros. Útiles para escapar de situaciones comprometidas». «¿Los habéis probado?», preguntó Harry. «Ron fue nuestra cobaya involuntaria la semana pasada», dijo George. «Funcionaron perfectamente». «Ron no opina lo mismo que vosotros sobre el funcionamiento», dijo Ron, que había aparecido en el jardín con cara de no haber dormido suficiente. «Ron opina que lo dejasteis en la oscuridad total durante 20 minutos mientras vosotros os reíais». «20 minutos de prueba de resistencia», dijo Fred solemnemente. «Datos valiosos». Harry sonrió. Se sentó en el banco del jardín, y durante un rato se quedó simplemente viendo a los gemelos trabajar, con esa mezcla de asombro y diversión que le producían siempre. Había algo en Fred y George Weasley que Harry admiraba profundamente y que costaba trabajo articular. No era solo que fueran graciosos o atrevidos o creativos. Era que habían decidido, con una claridad que la mayoría de las personas tardan décadas en alcanzar y muchas no alcanzan nunca, exactamente quiénes querían ser y qué querían hacer con sus vidas, y lo perseguían con una consistencia que no dependía de la aprobación de nadie más. «¿Qué vais a hacer con todo esto?», preguntó Harry. «¿Vendérselo a los estudiantes de Hogwarts?». «Ese es el plan a corto plazo», dijo George. «¿El plan a largo plazo?». «El plan a largo plazo», continuó Fred, con una expresión que Harry ya asociaba con los Weasley cuando estaban a punto de decir algo que Molly habría reprobado enérgicamente, «es una tienda». «¿Una tienda?», dijo Harry. «En el callejón Diagon», dijo George. «Nuestra propia tienda de artículos de broma y travesuras mágicas».
Solo necesitamos capital de inversión inicial, dijo Fred, con una mirada que Harry reconoció tarde como la mirada de alguien que acaba de identificar a un inversor potencial. No tengo mucho dinero, dijo Harry automáticamente. No, no, dijo George, agitando la mano. No te lo estamos pidiendo. Solo te lo contamos. Por ahora, añadió Fred. Esa tarde, la señora Weasley reunió a todos en la cocina para hablar de los preparativos para el viaje a la Copa del Mundo. Era una logística considerable. 9 personas, si se contaba a Harry, a Hermione, y a los 4 amigos, más los 6 Weasley de la familia, lo que hacía un total que la señora Weasley calculó mentalmente y que la llevó a la cocina a hacer más galletas con la expresión de quien procesa la ansiedad a través de la repostería. Saldremos muy temprano el sábado, anunció. El traslador está en un punto acordado en el campo. Tenemos que llegar a tiempo. ¿Un traslador?, dijo Lumine, que había estado escuchando desde el rincón donde estaba sentada con un libro. Es un objeto encantado, explicó la señora Weasley. Te transporta de un punto a otro instantáneamente. Muy útil para viajes largos. Pero no muy cómodo, dijo Ron. La sensación es como si te estuvieran estirando por el ombligo. Eso es una descripción muy inexacta, dijo Hermione. Es la más exacta que he podido encontrar, dijo Ron. Esa noche, sentados en el jardín después de la cena, mientras los últimos colores del atardecer se disolvían en un cielo violeta oscuro, Harry le contó a Camille el sueño que había tenido en Private Drive. No en detalle, no todo, pero lo suficiente. La habitación, la voz, los ojos rojos, el viejo jardinero. Camille lo escuchó sin interrumpir. Tenía esa capacidad que Harry había aprendido a valorar en ella. La de escuchar como si todo lo que estabas diciendo fuera importante, sin la impaciencia de quienes ya están pensando en su respuesta mientras uno todavía está hablando. Cuando Harry terminó, ella estuvo en silencio un momento. ¿Te duele todavía?, preguntó finalmente. La cicatriz. No. Ya no. Pero me dolió esa noche. Mucho. Camille asintió despacio. Cuéntaselo a Dumbledore, dijo. Cuando lleguemos a Hogwarts. Cuéntaselo todo. Harry no respondió de inmediato. El cielo se había vuelto completamente oscuro. Las primeras estrellas aparecieron. ¿Crees que fue real?, preguntó. El sueño. Camille tardó un momento en responder. Los hilos del mundo, dijo finalmente, con cuidado, como quien elige las palabras con precisión, no distinguen entre lo que pasó y lo que está pasando. A veces se conectan con eventos que ocurren lejos, aunque los ojos no puedan verlos. Tú tienes una conexión con algo oscuro, Harry. Lo sabes. Y esa conexión a veces se abre. Harry miró las estrellas. Sí, dijo. Lo sé. En el jardín de la madriguera, bajo el cielo de verano, el silencio entre ellos fue cómodo y serio al mismo tiempo, de la manera en que son los silencios entre personas que se entienden bien. Fin del capítulo. Y bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, chao.